buenas noches fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy quien está detrás de @SixerArg y me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. En este nuevo episodio de este podcast semanal, capítulo número 23, vamos a analizar una nueva semana de competencia donde los resultados no han sido buenos, el nivel tampoco, y los Sixers suman preocupaciones en cuanto a su salud, la salud física de sus jugadores. Una semana mala para los Sixers, semana mala en resultados, enrachados negativamente en 3 caídas de forma consecutivas y además también con un nivel acorde a esas 3 derrotas, incluso algunas hasta maquillando un resultado que ya de por sí fue abultado. Así transcurrió la semana de los Sixers, de los dirigidos por Doc Rivers, en un momento complicado de la temporada, porque como bien habíamos debatido en el último episodio, la salud física de los jugadores empieza a pasar factura y en esta semana se sintió mucho la ausencia de Simmons y de Harris y vimos a un Embiid sobreexigido y hasta en algunos momentos al límite en su estado físico, hasta haciendo sembrar el miedo en más de algún fanático de los Sixers ante muestras de dolor y de queja. Sobre todo esto vamos a charlar con Juan, que ya te doy la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto esta semana complicada? ¿Cómo has pasado esta semana complicada para los Sixers? Hola Martín, un saludo como siempre a todos los que nos escuchan. Bueno, fue una semana complicada para Filadelfia desde los números y también por supuesto desde el juego. Y creo que lamentablemente acertamos con el título que pusimos al episodio anterior, el número 22, respecto a las dudas sobre el estado físico de nuestros jugadores. Sin ser visionarios, esta semana tuvimos un montón de ausencias por lesión. De hecho, Ben Simmons no pudo participar en los últimos partidos por una situación de enfermedad. Enfermedad donde no se profundiza muy bien sobre qué es lo que tiene. Intuyo que no es COVID porque si no hubiese estado mucho más expuesta a la situación, pero que el equipo, el staff médico de Filadelfia no aclara. Rivers dijo que lamentablemente era una enfermedad que le estaba afectando un poco más fuerte de lo previsto y que tampoco estaba claro si iba a participar en el segundo partido frente a Milwaukee Bucks, que va a ser el sábado 24. Creo que la ausencia de Ben Simmons fue un factor determinante para que Filadelfia pierda, pero por otro lado, noto que exprimimos demasiado a Joel Embiid en partidos absolutamente innecesarios, porque también se sumaron lesiones como la de Seth Curry, la de Tobias Harris, un equipo de Filadelfia que viene magullado, con un Korkmaz que también se lesionó, se ha torcido el tobillo, luego volvió a jugar. Creo que estamos pasando hemos pasado la semana más turbulenta de los Sixers en lo que va de la campaña, con una victoria ajustadísima sobre unos Clippers, 106-103, que no contaron con Kawhi Leonard, y después hilvanando 3 derrotas consecutivas frente a Golden State, frente a Phoenix y finalmente frente a Milwaukee en la noche del jueves. Filadelfia no encuentra rumbo, me parece que el rumbo tampoco lo está encontrando Doc Rivers, alterando alineaciones, creo que de manera bastante aleatoria. De pronto Mike Scott es titular, de pronto juega de titular Korkmaz, en otra ocasión el titular pasa a ser George Hill, cuando dijo que no venía para este papel y esperábamos que a pesar de algunas ausencias mantuviese ese rol. De pronto Ty Bull juega como titular, en otros partidos ni siquiera ve más de 15 minutos de acción. Y creo que estamos teniendo problemas, perdón Martín si me estoy excediendo un poco, pero creo que la semana de Filadelfia amerita más un análisis global que un detalle partido por partido, porque la tónica fue prácticamente la misma. Filadelfia no está jugando bien. Al principio de la temporada habíamos alabado el modo en que este equipo estaba construido para jugar con un Embiid mucho más libre y teniendo tiradores que estuvieran rodeándolo bien y siempre dispuestos a tomar el triple. Últimamente esto no está sucediendo. Sí vemos algunas isolation para Joel, pero el equipo juega a lo que salga. Y podría seguir extendiéndome un montón, te dejo que metas algún bocadillo,
pero tengo mucho más porque quiero hablar en particular de algunas situaciones como lo de Jake Milton, lo de George Hill y algo más que ya te voy a decir. Es cierto, si hacemos un repaso de la semana, fue victoria ante los Clippers, como bien decías vos, por 3 puntos de diferencia. Ese fue el último partido que jugó Simmons, e incluso creo que Simmons tuvo un rol clave en la última jugada que no se llegó tal vez a apreciar mucho, pero no lo dejó recibir a Paul George, que era el hombre que nos estaba haciendo mucho daño. Después ya empezaron a estar ausentes Simmons y Harris y se vieron las derrotas ante los Warriors, 96-107, la derrota ante Phoenix, 113-116. Y en la última presentación, con el regreso de Tobias Harris, hubo una caída ante los Bucks, 117-124, que coincido, como bien decías vos ahí, te expresabas en la red social, una victoria que se termina maquillando un poco ya con el resultado bastante puesto cuando había sido un triunfo contundente de los Bucks. Un Philadelphia que termina maquillando un poco en el resultado de la derrota, pero no así en el rendimiento. Y hay cosas que sí, que preocupan. Lo hemos reiterado mucho también en varios capítulos, el tema de las rotaciones que utiliza Rivers, que a veces no tienen mucho sentido y a veces se ven desde todos los puntos de vista que los analices que están bastante erradas. Sigue apostando por jugadores que creo yo que él siente que son de su riñón, caso Mike Scott, que no ha rendido. Mike Scott creo que lleva 1 año y medio sin rendir en Filadelfia. No habría de por qué seguir dándole oportunidades, pero entiendo que Rivers, tal vez por algún paso en común en los Clippers, lo sienta como un jugador de su riñón y cree que puede sacarle fruto, pero la verdad es que hace, como bien digo, hace más de 1 año y medio que el aporte de Mike Scott es nulo. Es más un aporte de vestuario, de pegamento de grupo que dentro de la cancha. Y todo bien con el vestuario, siempre los grupos unidos y positivos dan un plus, pero la verdad que se precisa también adentro de la cancha, por más grupo positivo que tengamos ante un rival serio en playoff, marchamos. Ante el primer rival serio que nos toque nos van a terminar sacando. Creo que ahí está uno de los grandes puntos de preocupación. ¿Qué tiene en cabeza Rivers para poner los equipos que pone? Otra cosa que me llamó la atención es la cantidad. Si bien es cierto, estuvo lesionado Simmons y ha estado también yendo y viniendo con su físico Seth Curry, pero la cantidad de minutos que sumó Maxi de golpe, cuando Maxi parecía un jugador borrado prácticamente de lo que quedaba de la temporada, era el jugador 11 o 12 en la rotación y ha sumado muchos minutos, lo hizo bien, pero no se entiende tampoco por qué ahora suma minutos Maxi cuando en 50 partidos que ya pasaron de la temporada era la última opción que tenía para usar en los puestos de guard. Un montón de cosas que nos llenan de dudas y que por ahí salen ahora a flote en medio de una racha negativa de 3 derrotas consecutivas, que tal vez lo positivo es que todavía no pusieron en riesgo, aunque si bien estamos igualados en el récord con los Nets, seguimos siendo el mejor equipo de la conferencia del Este, pero queda todavía varios partidos, 13 por jugar, y hay algunos rivales que tranquilamente con unos Sixers en este nivel pueden sacarnos derrotas. Nos queda partidos contra Atlanta, contra los Bucks este sábado por la tarde, nos queda jugar otra vez contra Zion, que ya nos hizo un desastre la anterior vez que nos cruzamos, nos queda Miami. Hay rivales que pueden causarle algún dolor de cabeza y algún tropiezo más a Filadelfia en esta lucha cabeza a cabeza por el 1 del Este. Sí, a ver, tenemos que hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que Filadelfia tiene hoy en día, que es el primer puesto en la conferencia del Este. Y hablábamos de eso casualmente con una de las personas que suele intercambiar opiniones ahí en Twitter, creo que es Diego Ponce de León. Me decía, Rivers no estará chequeando un poquitito el calendario de los equipos que están compitiendo con nosotros por el primer puesto. Y yo pienso que sí, creo que es probable. Teníamos una buena diferencia sobre Milwaukee y sabemos que además Brooklyn está sin Harden y sin Durant. Los Sixers, una vez que puedan atravesar esta próxima semana, ya le quedan unos 10 partidos según el calendario. Obviamente todos los partidos hay que jugarlos, de los más accesibles según dicen los expertos. Entonces el primer puesto en principio no estaría tanto en riesgo. También tenemos que decir que no jugó Simmons en toda esta semana, que Harris se perdió un par de partidos por un golpe en la rodilla. Tenemos que hablar de la ausencia también de Seth Curry.
O sea, Filadelfia no logró jugar con su núcleo duro. Y George Hill, que pudo debutar por suerte hace 3 partidos, tampoco terminó encajando con el resto de sus compañeros. De hecho, no jugó todavía con Ben Simmons. Sí hay cosas que son para criticar, al menos desde mi opinión. O la opinión de un simple simpatizante de Filadelfia hace mucho tiempo y que hace poco más de un año decidió empezar a compartir opiniones y visiones en una red social con todos ustedes, con lo cual no tengo la verdad absoluta. Pero me llamó muchísimo la atención, bien mencionabas la cantidad de minutos que tuvo Maxi, que compartiendo cancha Maxi y George Hill, sea Maxi precisamente quien haya manejado como base la ofensiva de Filadelfia. E incluso con George Hill en cancha y Shake Milton, era Milton el que tenía la pelota en la mano la mayor parte del tiempo. Y creo que todos los que nos ilusionábamos con la llegada de George Hill decíamos, bueno, a la segunda unidad le va a poder dar él el manejo de pelota necesario y va a liberar a algunos jugadores como Maxi, como Milton, para que se aboquen a esa función netamente ofensiva, esa chispa que solían traer desde la banca de suplentes. Creo que no sucedió y me llama la atención y me lo cuestiono. Digo, ¿por qué? ¿Por qué si George Hill vino para aparentemente jugar de otra cosa, termina haciendo un papel que no le corresponde en principio y que perjudica a algunos jugadores? La verdad que creo que Milton, ayer lo hablaba también con Alfredo, un seguidor ahí en Afilados, donde yo le di muy duro a Milton en el primer cuarto, porque de nuevo se lo veía dubitativo, perdió la pelota y puse que no tenía nivel ni para G-League. Y después, bueno, terminó completando un partido bastante interesante, 20 puntos, 60% en triples. Pero eso es mirar la escena. Yo trato de mirar la película completa y en los últimos 8 partidos, que es un corte, estoy de acuerdo por ahí sí, subjetivo, dije, bueno, voy a tomar las últimas 2 semanas, 8.9 puntos, 38% en triples, 70% en libres, 10 pérdidas en los últimos 3 partidos, casi 3 pérdidas por partido. De hecho, a Doc Rivers le consultaron en conferencia de prensa post partido de Phoenix si estaba preocupado por el nivel de Shake. Es decir, todo lo que nosotros veníamos viendo finalmente se materializó en una consulta del propio entrenador en conferencia de prensa. No quiere decir que lo que pregunten los periodistas sea real o que nosotros tengamos razón porque un periodista le haya preguntado, pero creo que el nivel de Milton bajó y está a las claras. Por eso te digo más, me sorprende que siga jugando de base cuando podría ser ese papel un George Hill. Y creo que lo que más le costó a Filadelfia fue asimilar la ausencia de Ben Simmons. Milton es un capítulo aparte, te diría. Yo desde la burbuja que vengo, a Milton lo tengo, no quiero decir entre ceja y ceja, lo miro con lupa. Yo creo que el hecho de que haya sido su historia, por así decirlo, de remarla, de ser un jugador que no fue una estrella rookie, ni fue una estrella pre-draft, sino que la remó de abajo, se ganó un lugar en la franquicia, se ganó su contrato, se ganó minutos, hace que mucha gente se enamore de él y hasta lo sobrevalore muchísimo. Yo creo que Milton es un buen anotador en racha y no mucho más. Creo que el problema, más allá que el problema lo tiene Milton a su juego, un juego al que no le faltan condiciones de armador, le faltan hasta condiciones para driblar la pelota. Se ve a las claras que es un jugador que de 24 segundos tiene la posición, por ahí la está picando 18 y eso es parte del concepto de básquet que se aprende desde chico, ¿no? Si la tenés picando tanto tiempo vos, algo que seas Kobe Bryant o Michael Jordan, no tiene ningún sentido. Sos Shake Milton, hacela correr un poco más a la pelota. Pero creo que no es la culpa de él, sino es la culpa de Rivers, si volvemos a caer sobre el entrenador. ¿Por qué le da tantas obligaciones a un jugador que claramente es limitado? Que se tendría que limitar a anotar y no mucho más. Y es River el que lo carga de obligaciones, lo pone en un quinteto titular como base armador, lo pone en un quinteto suplente dándole muchísimos minutos también como armador. Y ahí queda expuesto el verdadero nivel de Milton. Más allá de que pueda tener partidos de 20, 25, 30, 40, 50 puntos, porque se le da bien anotar. Pero cuando está errado con el tiro es un 0 a la izquierda y es un jugador que entre sus falencias defensivas y su falta de criterio a la hora de ser un organizador de juego termina siendo un gran problema para Filadelfia. Siempre dije yo
hasta me han criticado por eso en las redes sociales, que el único jugador diferencial que tiene Filadelfia desde la banca, que te cambia un partido, que es importante, es verdad, es Tybull. Y había gente que saltaba a decirme, pero ¿cómo si Milton promedia 15 puntos y es un anotador? No, Tybull es el único que realmente es eficiente saltando desde la banca, porque tiene aportes que son monumentales. Los números de Tybull es una bestia. Yo no sé si no está cabeza a cabeza con Simmons a nivel defensivo, siendo Simmons uno de los máximos candidatos a jugador defensivo del año. Y eso habla muy bien de Tybull, por eso yo creo que es el factor diferencial desde la banca y no Milton. Y no quiero pegarle digamos a Jake Milton, pero creo que ya hemos dejado bastante en claro nuestra opinión sobre su situación. Y casualmente Tybull, un jugador al que yo alabé, y en realidad todos saben que tengo debilidad por Tybull porque me encanta cómo juega, me encanta lo que hace. Y luego del partido contra Golden State, a pesar de la derrota, dije, bueno, denle minutos a Tybull y lo vas a ver recompensar. De hecho, en 31 minutos anotó 13 puntos, bajó 7 rebotes, dio una asistencia. Y los intangibles también, que están más allá de los aportes en cuanto a robos y tapas. Pero al partido siguiente, frente a Phoenix, en 36 minutos firmó 0 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Entonces volvemos a caer en lo que venimos mencionando también hace un montón de capítulos, que es este equipo necesita a este Joel Embiid en modo MVP y necesita que los compañeros acepten su rol y sean un poco más regulares. Lo mismo lo podemos mencionar de Danny Green. Danny Green frente a Milwaukee se fue con 0 puntos. Entonces, de nuevo, no nos sirve un nivel muy alto en un partido y un nivel muy bajo y paupérrimo al siguiente. Necesitamos que Embiid tenga la tranquilidad que sus compañeros lo van a apoyar y van a poder suplir y van a poder compensar cuando a él le falte de un lado, del otro. Está haciendo un esfuerzo extraordinario. La verdad que a Joel lo vimos incluso tocándose el hombro derecho en el partido frente a Milwaukee. Partidos anteriores de nuevo se lo veía desgastado, tocándose la rodilla. Y no tuvo descanso Embiid esta temporada. Los partidos que se perdió no fueron por descanso, fueron por estar golpeado. 2 veces tuvo una hiperextensión de rodilla. O sea, sabemos que Embiid es un jugador que tiene una cantidad de partidos limitado en temporada regular, que yo le puse un número simbólico en 50. De temporada regular habitualmente son 82 partidos, esta temporada es un poco extraña, también acotada por el contexto que estamos atravesando. Incluso se menciona que la NBA puede llegar a cortar la cantidad de partidos de temporada regular. Pero en Embiid tenés que aprovechar los 50 partidos, darle descanso y tenerlo fresco para playoff. Entonces, ¿qué necesidad tiene Rivers de exprimirlo en estos 4 partidos? De ponerlo en un back-to-back sumamente duro frente a Ayton en Phoenix y frente a Brook López, incluso hasta con Giannis en el partido contra Milwaukee. La verdad, para mí no hay necesidad, no había necesidad. Y bueno, ¿qué más me gustaría a mí que estar equivocado y que de acá a un par de meses estemos festejando un anillo? Porque acá no se trata de tener la verdad absoluta, se trata simplemente de emitir opinión. Pero también me parece que le corresponde un pequeño palito a Daryl Morey, porque no se movió como tenía que moverse. De hecho, en otro orden de novedades, Filadelfia le firmó un segundo contrato de 10 días a Anthony Tolliver, en lo que parece ser más una obligación y necesidad de llenar a la plantilla, más que un refuerzo o un jugador especialmente seleccionado para cumplir una posición determinada donde hay un faltante. Y la contratación de Tolliver fue súper random y lo demuestra sus pocos minutos que ha jugado. Con respecto a lo que decías de Embiid, más allá de las responsabilidades que tiene Rivers, yo me permito poner la duda sobre también la propia presión que pueda ejercer Embiid en su deseo de ganar, de ser el MVP de la temporada. No quiero caer en pegarle un palito a Embiid, pero yo creo que todavía sigue teniendo una cabeza un poco inmadura. Lo decíamos un poco, esas cuestiones innecesarias que solía hacer de volcadas acrobáticas o jugadas que no tenían ninguna clase de sentido arriesgando su propio físico. Y me parece que por ese lado también puede venir su intención de jugar la mayor cantidad de partidos de acá al final de la temporada, teniendo en cuenta estas 2 lesiones que tuvo que lo obligaron a parar un largo tiempo en su objetivo de ser el jugador más valioso. Lo que quedó a claras esta semana, que por más que tengamos un Embiid en un nivel superestelar, superlativo, muy por encima de la media,
siendo tal vez el jugador más dominante de la liga, no nos alcanza, claramente. Si no tenemos el granito de arena que aportan los demás, como bien decías vos, Danny Green, Seth Curry, Shake Milton, Tybull, los que son los Cormax, el propio Cormax, los que son los jugadores satélites, por así decirlo, más el aporte de la segunda estrella del equipo Simmons, es muy difícil pensar en ganar un anillo si no están todos bien, por más que tengamos a un Embiid del nivel MVP. Y acá no sé en quién cae la responsabilidad de que todo esto suceda. Supongo que irá en parte de los jugadores, parte de Rivers, que es el entrenador encargado de que todo salga de la mejor manera posible, pero no sé con quién cargar las responsabilidades, pero tiene que suceder esto para que los Sixers puedan pensar en ganar un anillo. Yo creo que el anillo es más importante que el premio del MVP para Embiid, y tal vez eso hay que hacerle entender a Embiid, que si tiene que sentarse en un back-to-back, por más que del otro lado esté el último MVP de las 2 temporadas consecutivas, y te tenés que sentar, porque el objetivo es a largo plazo y no lo que suceda en las próximas 3-4 semanas con la temporada regular. Son cuestiones que yo me permito dudar todavía de la madurez de Embiid, o la falta de madurez en realidad de Embiid. La inmadurez vendría a ser. Son esas cosas que todavía me siguen generando algún tipo de duda en cuanto al pivot camerunés. Pero, no sé, como te digo, será cuestión de que él haga ese clic y entienda que el anillo es más importante que su premio individual, si es así realmente, o si no, que Rivers también entienda que no es necesario exprimir tanto a Embiid un 20 de abril cuando los playoffs son en poco más de un mes. Sí, creo que es completamente innecesario. Hay que dejar de lado un poco los galardones individuales y anteponer el bien del equipo. Entiendo la situación, es complicado, está compitiendo contra, vamos a decir la verdad, mano a mano con Jokic, que es un grandísimo jugador, pero bueno, hay gustos. Jokic tiene presencia perfecta, creo, esta temporada, es muy constante, muy consistente, lo está haciendo muy bien. Me parece que Filadelfia depende mucho más de Embiid que Denver, incluso de Jokic. Cuando uno compara los récords de ambos equipos, cuando juega Jokic y cuando juega Embiid, Filadelfia gana muchísimo más con Embiid, y cuando no está Embiid se siente muchísimo. También entiendo que el calendario de la NBA no sé si estuvo perfectamente diseñado, porque Milwaukee vino descansado, llegó con 3 días de estar perfectamente en forma, y Filadelfia tuvo que bajarse el avión prácticamente y salir a jugar por la noche de nuevo en un partido televisado a nivel nacional, como había sido el miércoles. Creo que la cantidad de partidos a nivel nacional allá tienen un valor muy importante. Lo ve un montón de gente, la audiencia está esperando el duelo de estrellas, y también hay una presión en el fondo que se autoimponen los jugadores de decir, bueno, yo tengo que salir, yo soy el MVP, tengo que demostrarlo. Pero me parece que si el objetivo final es ganar el anillo, bueno, hay que dejar de lado los egos. Creo que en muchos casos lo hemos visto, incluso con Manu Ginóbili, que aceptó a regañadientes ocupar un rol de sexto hombre por el bien del equipo, y lo ha dicho Popovich un montón de veces. Los Spurs no hubiesen ganado la cantidad de títulos que ganaron si Manu no hubiese dejado de lado ese ego y hubiese trabajado por el equipo como finalmente lo hizo. Veremos qué es lo que pasa. A mí lo que más me preocupa es el físico de los jugadores. Sinceramente, creo que la temporada la vamos a terminar en el primer puesto, y me lo estoy arriesgando a decir hoy, 23 de abril, porque los rivales directos están también muy disminuidos en cuanto a los jugadores que tienen disponibles. Sobre todo Brooklyn. Brooklyn no va a contar con Harden por un par de semanas largas, y lo de Durant no se sabe cuándo va a volver. Y Milwaukee me parece que no va a poder sostener. Está un par de partidos atrás y no le va a dar para llegar al primer puesto. Ahora, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, rotar cuando sea necesario, y también creo que en este año tan particular nos va a venir bien el tema del play-in, porque ahí vamos a tener un par de días más de descanso y vamos a tener que estar fresquitos como una lechuga para encarar lo más importante. Coincido con lo de la salud, y salgo un poco de los Sixers, y es algo que creo que hay que remarcar, y creo que la NBA tiene que rever. No sé si será consecuencia de una pretemporada muy corta, un descanso muy corto,
pero han habido muchas lesiones de jugadores importantes. Tenemos Davis y LeBron en los Lakers, tenemos Murray en los Nuggets, Harden y Durant en los Nets, tenemos Trae Young, si no tengo entendido, también cayó en estas últimas horas, el jugador de Atlanta Hawks, y nosotros tuvimos a Embiid, ahora tenemos a Simmons, tuvimos a Harris. Hubo algo que falló, que no sé si estaba previsto, pero que también pone en riesgo no solamente la salud de jugadores, sino también el negocio de la liga. Yo supongo que a la NBA no le conviene transmitir unas finales o unos playoffs donde los principales jugadores de los equipos estén lesionados. Entonces es algo que va a tener que rever. No sé si por ese lado que comentabas vos hace minutos del tema de la cantidad de partidos, o si también estaba previsto que esta temporada iba a ser así de dura y con estas consecuencias, teniendo en cuenta que hubo un descanso muy corto desde la burbuja hasta que arrancó antes de que finalice el 2020 la temporada actual. Son cosas que a mí me hacen ruido y se ve cada vez más seguido las lesiones en jugadores importantes, sobre todo en jugadores importantes, que supongo yo que les debe llamar la atención y les debe encender un poquito las alarmas a la gente de la NBA. Con respecto a los Sixers, coincido en que preocupa la salud de los jugadores, y que creo que la mayor conclusión que podemos sacar de esta semana es que con un Embiid en grandísimo nivel, si no lo apoyan los demás no alcanza, y no alcanza marcado, muy marcado, porque no perdimos contra Lakers y Nets, que son los principales candidatos al título. Perdimos con unos Warriors que están peleando, unos Phoenix que es cierto, están haciendo un temporadón, con un Chris Paul que tranquilamente podría ser un candidato a MVP, con Devin Booker que es una bestia anotando. Ayton ha mejorado, pero tampoco son un mega equipo, no son los Nets completos, no es Lakers el último campeón. Hemos perdido partidos que no tendríamos que haber perdido tranquilamente, no solamente en esta última semana, sino en otros encuentros. Hemos perdido partidos que, de ser un equipo de verdad candidato a ganar el anillo, no tendría que haber mayor problemas en haber conseguido la victoria. Entonces creo que esa es la mayor conclusión, la principal conclusión. Se necesita de todos, se necesita de Simmons para que defienda, se necesita de Embiid para que rompa los partidos, se necesita de Harris para que aporte de todo, sea una segunda vía de gol, se necesita que los tiradores estén precisos, que Tyball aporte desde la banca, y esa es la única forma que tenemos de esperanzarnos en poder pelear por el anillo. Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixer. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales. Nos encontrás como @SixerArg y @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.